Y hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, ya que al día de hoy nos encontramos pero con el capítulo número 13 de esta teoría de Me convertí en Naoya Zenin. Y espero que les vaya a gustar el capítulo de hoy que les traje, que comenten, que compartan y que se suscriban, ya que todo eso es muy importante para que el algoritmo recomiende el canal y este siga creciendo. Y ahora sí, no los enrollo más, vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 13. Después de reunirse con Satoru y Yuji, Naoya montó a Shenron de regreso a Kyoto Jujutsu High. Al llegar, se dirigió directamente a la habitación de Utaime. Hoy fue el primer día del nuevo año académico, lo que significa que aún no había clases propiamente dichas. Lo único programado era la jornada de bienvenida para los alumnos de primer año, una visita guiada al campus y algunas instrucciones básicas para los recién llegados. Normalmente, Naoya también habría participado, pero tenía un amigo idiota al que golpear y una posible amenaza a nivel nacional que evaluar. Llamó a la puerta de Utaime. Entrega para la señora Utaime. Próximo. Se oyeron pasos que provenían de detrás de la puerta, y un instante después, esta se abrió, dejando ver a una sacerdotisa con un helado en la mano. ¿Helado tan temprano por la mañana? Naoya entró y cerró la puerta con llave tras de sí. Hoy hace demasiado calor. Utaime respondió y se abanicó con la otra mano. Naoya la miró y, en efecto, pudo ver que estaba sudando. Naoya siguió mirándola fijamente. ¿Qué? Utaime preguntó con recelo. Prácticamente podía sentir cómo la miraba con deseo. Quiero oler, dijo Naoya sin dudarlo. Utaime parpadeó con incredulidad antes de retroceder inmediatamente. No. Quiero. Naoya repitió lo mismo mientras se acercaba. ¡No! ¿Y qué clase de petición tan espeluznante es esa? Si eso me convierte en un bicho raro, que así sea. Utaime siguió retrocediendo mientras Naoya continuaba acercándose a ella. Al final, Utaime quedó acorralada contra la pared mientras Naoya le bloqueaba las vías de escape con la mano. Por favor. ¡No! Los dos se quedaron mirándose fijamente. ¿Qué tiene de malo que quiera olerlo? Todo. No solo es espeluznante, sino que también me da vergüenza. Te haré sentir fresco, dijo Naoya y convocó parcialmente a Freezer, Max Mammoth, y lo usó para soplar aire frío hacia Utaime. Al sentir el aire fresco, Utaime se sintió dichosa por un segundo, solo para que Naoya se detuviera y la mirara fijamente con una expresión decidida en su rostro. El rostro de Utaime se arrugó. El aire acondicionado de su habitación estaba averiado, y su pervertido prometido lo sabía y estaba aprovechando su momentánea debilidad para sacar provecho de la situación. Al verla sopesar sus opciones, Naoya le dedicó una sonrisa burlona. Hazlo rápido. Naoya saltó mentalmente de alegría por su victoria y se lanzó de cabeza contra su pecho. Tal como prometió, Naoya utilizó su técnica para bajar la temperatura de la habitación. Sin embargo, la situación entre ellos se puso un poco demasiado tensa y terminó ocurriendo algo apasionante en la habitación. Al final, las cosas terminaron con los dos haciendo un desastre consigo mismos y con la habitación hecha un lío, y Naoya descubriendo una nueva fantasía sexual. El día cambió, y en ese momento, Naoya y Utaime se encontraban en el campo de entrenamiento de la escuela secundaria de Jujutsu de Kyoto para su clase. El sol brillaba con fuerza en lo alto. Al igual que ayer, hacía un calor insoportable. ¿Por qué ustedes dos pueden usar ropa ligera mientras nosotros tenemos que sufrir con estos uniformes tan incómodos? Momo fulminó con la mirada a Naoya y Utaime, quienes vestían ropa ligera de verano, mientras que los estudiantes permanecían atrapados dentro de sus gruesos uniformes de la preparatoria Jujutsu. Privilegios de adulto. Naoya sonrió descaradamente. Eso solo enfureció aún más a Momo. Sinceramente, el calor estaba irritando a todo el mundo. Mai utilizaba periódicamente su técnica para enfriar el aire a su alrededor, mientras que todo se había quitado directamente la parte superior del uniforme. Suspiro, agradezcan tener un profesor tan cariñoso. Naoya alzó la mano hacia los estudiantes y, utilizando su técnica, les lanzó una ráfaga de aire frío. A todos sintieron un alivio inmediato al percibir la suave y fría brisa. Su irritación también disminuyó. Muy bien, chicos. Disfruten de esta brisa fresca mientras les presento a nuestro nuevo estudiante. Arata Nita es un estudiante de primer año que se unirá a nosotros. Arata, estos son tus compañeros mayores. Llévate bien con ellos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Arata asintió con la cabeza antes de volverse hacia sus superiores y asentirles también. Por favor, cuiden de mí. El resto de los estudiantes de Kyoto respondieron con naturalidad, aunque el ambiente general era tranquilo. Naoya sonrió al contemplar la escena. Tras el encuentro de ayer con Sukuna y su nave, Naoya comprendió que una mínima alteración podría destruir aquella escena pacífica. Utaime miró a Naoya. ¿Ocurre algo?
Naoya la miró y negó con la cabeza con una leve sonrisa. ¡Genial! Helado después de clase hoy. Yo invito. Oh. Los niños se emocionaron de inmediato al oír hablar de una golosina. La verdad es que, para ser personas que luchaban constantemente contra maldiciones horribles, eran un poco ingenuos. Habían transcurrido algunos días desde que Yuji Itadori se encontró con Naoya Zenin. Desde entonces, había conocido a otro nuevo amigo / compañero de clase, Nobara Kujisaki, y había visitado algunos sitios web sobre exorcismos. Todavía no sabía cómo usar su fe, pero las misiones habían ido bien. Hoy, una vez más, salía de misión con sus compañeros de clase. Esta vez, sin embargo, se les unió un miembro más. Okotsu-senpai. ¿Puedo ver tu katana? La mirada de Yuji estaba fija en la katana que descansaba sobre el regazo de Yuta. A Yuta Okotsu se le asignó una misión que requería su nivel de poder, y los alumnos de primer año fueron añadidos para acompañarlo. ¿Eh? No me importa. Toma. Yuta sonrió y le entregó su katana a Yuji, que estaba sentado en el asiento trasero junto con Nobara y Megumi. Oye. Idiota. Ya hay mucho tráfico aquí, y quieres jugar con una katana. Kujisaki le espetó a Yuji, quien le arrebató la katana a Okotsu y estaba a punto de desenvainarla. Ni se te ocurra sacarlo de su funda. Es peligroso blandirlo sin cuidado. Megumi advirtió con una mirada fría en el rostro. Yuji se quejó al ser regañado y, con expresión de desánimo, le devolvió la katana a Okotsu. Toma, senpai. Puedes quedártelo. Puedes comprobarlo en el colegio, no te preocupes. Yuta esbozó una sonrisa de impotencia al ver al joven deprimido. ¿En serio? ¿Sí? Muchas gracias, senpai. El ánimo de Itadori mejoró de inmediato. Kiyotaka Ichiji observó el alboroto que se producía en su coche y suspiró. Los estudiantes estaban demasiado entusiasmados para la magnitud de la misión a la que se dirigían. No fue tan sorprendente. Solo Yuta fue informado personalmente sobre la misión, y Megumi se encargó personalmente de investigar los detalles. Yuji era completamente nuevo en el mundo del Jujutsu, mientras que Kujisaki simplemente les echaba toda la información complicada a el Erizoemo y a el senpai de la energía espeluznante y maldita. Sinceramente, estaba un poco preocupada. Con la presión que ejercía Yuta, ella comprendió que la misión que iban a emprender no sería fácil. En el campo, de donde ella provenía, las maldiciones no eran tan fuertes ni insidiosas. Las maldiciones en las áreas metropolitanas eran mucho más peligrosas, e incluso en esos casos, una persona del nivel de Yuta estaba involucrada. Tras un rato de viaje, el coche se detuvo y los estudiantes salieron. Se encontraban en un centro de detención juvenil, y después de que Ichiji les explicara lo que les sucedía, se dieron cuenta de que en realidad se enfrentaban a un espíritu maldito de grado especial. Tras aclarar las dudas de Yuji sobre el verdadero significado de las calificaciones, miró a Yuta con admiración. ¿Eres de una categoría especial? ¿Es por eso que tu fe me produce escalofríos? Jaja, tal vez. Así suele ser cuando conozco gente nueva. Ichiji-san. Megumi llamó a Ichiji. ¿Por qué nos envían a lidiar con un grado especial? ¿Acaso no es procedimiento estándar que los hechiceros solo se ocupen de maldiciones de su propio nivel? Ichiji se ajustó las gafas al ver que reflejaban la luz. Normalmente, es cierto, y Okotsu-san está presente. Sin embargo, este caso presenta varias complicaciones. Ichiji señaló hacia el centro de menores. Un equipo de reconocimiento inspeccionó el interior. El centro, visto desde dentro, es un dominio intrínseco y extremadamente vasto. Con un solo hechicero, explorarlo resulta bastante ineficiente. La mirada de Ichiji se volvió entonces hacia Yuta. En segundo lugar, el C de Okotsu-san tiende a hacer que los espíritus se escondan y no lo enfrenten. Dado que es de grado especial, es probable que también posea cierto nivel de inteligencia. Si percibe que es demasiado peligroso enfrentarse a Okotsu-san y, en cambio, huye, se esconde o escapa del centro de menores, las consecuencias serían catastróficas. Al oír la segunda razón, Okotsu soltó una risa seca. Su presencia y la de Rika siempre causan problemas. Si sigue escondiéndose de Okotsu-san, no nos quedará más remedio que esperar, lo que provocará que el útero maldito madure por completo y se fortalezca, o bien, pedirle a Okotsu-san que destruya el centro de detención para desactivar el dominio innato. Si, por otro lado, huye mientras Okotsu-san está dentro, será demasiado tarde para que salga y exorcice la maldición. La maldición simplemente destruirá todo a su alrededor. Ichiji explicó la última parte con gravedad. Los alumnos se pusieron serios de inmediato al escuchar la explicación. Gojo-sensei y Naoya-san habrían sido más adecuados para el puesto, pero ellos mismos están asignados a misiones.
Yuta puso una expresión de autocrítica. A diferencia de los otros dos, que también eran de grados especiales, él no puede controlar la sensación siniestra de su C que alerta a todas las maldiciones cercanas. Megumi suspiró. La misión era demasiado complicada, muy por encima del nivel de los alumnos de primer año como él y sus amigos. De repente, oyeron la voz de una mujer presa del pánico, lo que les hizo darse la vuelta. Una señora les pedía a los guardias que la dejaran pasar, o al menos que le informaran sobre el estado de su hijo. Al ver la expresión de desesperación en su rostro, la expresión de Yuji se ensombreció. Se prometió a sí mismo que, pasara lo que pasara, salvaría a su hijo. Fushiguro, Kujisaki, senpai, vamos a salvar a esa gente, dijo Yuji con expresión seria en el rostro. Se sospechaba que un total de 3 personas seguían dentro de las instalaciones, y ahora su trabajo consistía en rescatarlas, o comprobar si estaban muertas, y exorcizar la maldición. Los 4 estudiantes entraron en las instalaciones e inmediatamente la puerta que estaba tras ellos desapareció. Kujisaki y Yuji entraron inmediatamente en pánico, preguntándose cómo iban a salir. No te preocupes. Mi Shikigami puede encontrar la salida. Megumi señaló al perro blanco. Yuji y Kujisaki inmediatamente se alegraron. Asombroso. ¿Quién es un buen chico? Oye. Fushiguro. Sácale sus golosinas. Los dos comenzaron a elogiar al perro con entusiasmo. Ustedes dos son demasiado permisivos. Yuta se rió al ver a los jóvenes tan despreocupados y luego comenzó a revisar el dominio innato. Si las cosas empeoraran, podría derribar toda la estructura, aunque eso provocaría que todo y todos quedaran aplastados bajo los escombros. Dejemos eso como último recurso. ¿Comenzamos la misión? Los 3 alumnos de segundo curso lo miraron. ¿Cómo vamos a proceder? Megumi preguntó. Por lo que Ichiji les había dicho, si todos se mudaban con Yuta, podrían terminar con la maldición sin siquiera aparecer. Nos vamos a separar. Yo me iré solo, y ustedes 3 permanecerán juntos, aunque necesitaríamos una forma de contactarnos cuando el otro descubra la maldición. La señal funciona. Yuji revisó su teléfono y respondió con entusiasmo. Sí, ¿qué le vas a decir cuando lo llames? Estoy en algún lugar del espeluznante laberinto de carne. Todo este lugar es un desastre. ¿Cómo va a saber a dónde venir? Kujisaki le espetó a Itadori. Tengo una solución para eso. Megumi hizo una señal con la mano, lo que hizo que los otros 3 centraran su atención en él. La fuga del conejo. 4 conejos saltaron de la sombra de Megumi y miraron a quien los había invocado en busca de instrucciones. ¡Guau! Fushiguro. Tú también puedes hacer magia de conejos. Yuji miró con entusiasmo. ¿Actúas en fiestas de cumpleaños? Itadori preguntó con curiosidad mientras observaba a los conejos. Idiota. Esos son mis Shikigami. Cada uno de nosotros llevará uno de estos conejos. Si queremos avisar a los demás, solo tenemos que decirles que envíen una señal. Los conejos se perciben entre sí y nos guiarán, Megumi explicó mientras los demás aplaudían levemente. Realmente eres ingenioso, Fushiguro-kun. Como era de esperar de nuestro mago. La próxima vez, sácalos de un sombrero. Oye, puedo quedarme con uno de estos. Es tan lindo. Megumi asintió con aprobación a Yuta mientras suspiró cansado al ver a sus compañeros. Se comportaban como si estuvieran de excursión. Muy bien. Todo está listo. La expresión de Yuta volvió a ponerse seria. Si alguno de ustedes se encuentra con el grado especial, su mirada se aguzó. Correr. Los 3 alumnos de primer año asintieron seriamente. Y con eso, el grupo se separó para comenzar la exploración. Itadori, Megumi y Nobara continuaron su exploración dentro del dominio innato. ¿Okotsu-senpai es increíblemente fuerte? Yuji preguntó de repente. ¿Eh? Obviamente. ¿No sentiste la energía maldita que emanaba de él? Solo recordarlo me da escalofríos. Nobara se abrazó a sí misma y se estremeció dramáticamente. Okotsu-senpai es de grado especial, al igual que Gojo-sensei. Es mucho más fuerte que la mayoría de los hechiceros convencionales. Megumi respondió analíticamente. Okotsu-senpai también dijo que hubiera sido mejor si Gojo-sensei y Naoya-san hubieran estado aquí en su lugar. Espera, Naoya-san también es de grado especial. Yuji finalmente ató cabos y miró hacia Megumi. ¿Quién es ese tal Naoya? Preguntó Nobara con curiosidad. Es un tipo increíblemente genial que llegó volando sobre un dragón y le dio un puñetazo a Gojo-sensei en cuanto aterrizó. Su entrada fue épica. Deberías haberla visto. Yuji comenzó a relatar con entusiasmo su primer encuentro con Naoya. Vino a evaluarme y luego me advirtió que mantuviera a Sukuna bajo control, y creo que está emparentado con Fushiguro de alguna manera.
Al terminar la explicación de Yuji, tanto él como Nobara se volvieron hacia Megumi. Naoya Nii-san es, en efecto, un hechicero de grado especial. Mucha gente lo considera el hechicero más poderoso de la generación actual. Megumi explicó. Al oír eso, los ojos de Yuji y Nobara se abrieron de par en par, conmocionados. Yuji estaba especialmente atónito, considerando que, técnicamente, había sobrevivido al juicio de ese mismo hombre. Espera. Nii-san. Él es tu hermano. Yuji quedó sorprendido por otra revelación. Es mi tío, pero yo le llamo Nii-san. Megumi explicó con indiferencia. Le darían una paliza si se atrevía a llamarlo tío abiertamente. Naoya le había dicho estrictamente que lo llamara hermano en lugar de tío, y, francamente, después de tanto tiempo, Megumi lo veía como un hermano. Nobara y Yuji asintieron con la cabeza, comprendiendo. La verdad es que no era tan raro que la gente tratara a tíos o tías cercanos como si fueran hermanos mayores. Por cierto, ¿cómo se clasifican exactamente los hechiceros? ¿Y cómo sabemos cuál es nuestro propio nivel? ¿En serio tú tampoco lo sabes? Sinceramente, debería haber un límite para lo novato que puede ser una persona. Nobara lo miró con incredulidad. Perdón por no saberlo todo mágicamente sobre maldiciones y Jujutsu. Yuji replicó bruscamente. Los hechiceros de Jujutsu son clasificados por el cuartel general de Jujutsu. Si quieres saber tu rango, puedes preguntar directamente al cuartel general o consultar tu tarjeta de identificación. Megumi explicó mientras mostraba su documento de identidad. Yuji recordó de repente haber recibido uno cuando se matriculó y rápidamente lo sacó. El mío dice grado 4. Eso es alto. Yuji preguntó emocionado. PFF. Nobara soltó una carcajada inmediata. Esa es literalmente la calificación más baja posible. Honestamente, no me sorprende. Ni siquiera puedes usar la energía maldita correctamente y no tienes ninguna técnica. Yuji se desinfló al instante. ¿En qué curso estás entonces? Replicó Yuji. Nobara mostró con orgullo su propia tarjeta. Tercer grado. Yuji parecía devastado. Perdió contra Nobara. Con la esperanza de encontrar solidaridad, se volvió hacia Megumi. Megumi mostró su tarjeta en silencio. Grado 2. Yuji parecía como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Ni siquiera Megumi era su compañera. Toda esperanza es, antes de que pudiera continuar con su dramático arrebato, sus ojos se fijaron de repente en algo que tenía delante. Su expresión se tornó seria al instante. Nobara y Megumi notaron el cambio y miraron en la misma dirección. Un cuerpo humano. O mejor dicho, lo que quedaba de uno. Solo la mitad superior permaneció prácticamente intacta, mientras que el resto quedó destrozado hasta ser irreconocible. Aún así, el rostro era reconocible, pero sin duda, ya no se podía salvar. Al ver el cadáver, los tres se acercaron. Yuji leyó la etiqueta con el nombre en el cuerpo del hombre muerto y se dio cuenta de que se trataba del hijo de la mujer que se había echado a llorar afuera. La realidad de que la madre jamás volvería a ver a su hijo lo destrozó por dentro. Aún, como mínimo. Quería recuperar el torso del cuerpo para que la madre del hombre pudiera encontrar la paz que se merecía. Oye, eres un idiota. Todavía tenemos más tareas que hacer. Deja este cuerpo atrás. Megumi tiró de Yuji por el cuello de la camisa y lo regañó por no tomarse la misión en serio. Yuji le explicó su ideología a Megumi, a lo que Megumi simplemente le respondió que ese hombre no merecía tal amabilidad, ya que había cometido varios delitos y por eso estaba en el centro de detención. Esto provocó que Yuji reaccionara bruscamente con Megumi, ya que sentía que su ideología estaba siendo atacada. Esto provocó que los dos chicos se agarraran del cuello y discutieran entre sí. Oigan. Idiotas. ¿Es este un lugar para? Nobara comenzó a gritarles a los dos. Sin embargo, su voz desapareció repentinamente. Yuji y Megumi también se dieron cuenta y se giraron para ver qué le había sucedido. Sin embargo, en lugar de Nobara, lo único que vieron fue un portal de color negro azabache en el suelo. La maldición está aquí. Los chicos se dieron cuenta de que estaban al alcance del enemigo. Megumi buscó inmediatamente a su perro, preguntándose por qué no le había avisado. Sin embargo, la cabeza del perro quedó empalada en la pared. Uno de sus perros divinos había muerto. ¡Mierda! Megumi maldijo para sus adentros y estaba a punto de decirle a Yuji que huyera, pero se quedó atónito al ver el enorme grupo de Z que estaba justo a su lado. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Muévete! 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 Yuji y Megumi quedaron paralizados por el miedo que les infundió el grado especial. Sin embargo, Megumi, que estaba algo acostumbrado a los niveles de energía de grado especial, pronto recuperó la compostura.
La fuga del conejo. Megumi hizo sus señas con las manos en el último momento, justo cuando el útero maldito de grado especial extendió su mano para cortarle la mano a Megumi. Los conejos salieron de las sombras, interponiéndose en el camino del ataque de la maldición y desviándolo. Megumi no perdió el tiempo y se llevó a Yuji consigo. Itadori. Agárrate. ¿Qué? Ah. De acuerdo. Yuji, que se liberó de la excesiva presión de C al estar justo al lado del útero maldito, recuperó el control sobre su cuerpo. Informe a Okotsu Senpai. Megumi le dio una orden a su conejo, que asintió y envió una señal al Shikigami con Okotsu. ¿Crees que la maldición permanecerá en silencio hasta que llegue Senpai? Preguntó Yuji mientras sacaba la daga maldita que Gojo le había dado. Ve y pregúntale. Megumi respondió y se preparó para luchar. La criatura maldita agitó la mano, destruyendo a varios conejos solo con la onda expansiva causada por el movimiento de su mano. Yuji examinó el cuerpo de la maldición. No tenía piernas y, dada su postura tras el ataque, la maldición estaba indefensa. Sin dudarlo, se lanzó hacia adelante para atacar la maldición con su arma. Idiota. Aléjate. Megumi llamó a Yuji presa del pánico. Después de todo, no era un enemigo al que Yuji pudiera enfrentarse. Yuji, sin embargo, no hizo caso. Corrió directamente y estaba a punto de cortar la maldición. Sin embargo, la maldición soltó una risa traviesa. Una energía maldita se acumuló dentro de la boca de la maldición mientras se preparaba para lanzar a Yuji por los aires. Los ojos de Yuji se abrieron de par en par. Había caído en la trampa de la maldición. La energía maldita era inmensa, y si la enfrentaba directamente, no podía garantizar su supervivencia. Sapo. Sin embargo, Megumi no perdió el tiempo en salvar al idiota de pelo rosa. El Shikigami rana salió de las sombras y lanzó su larga lengua contra Yuji, apartándolo bruscamente y esquivando por poco la herida mortal. Ah. Sin embargo, no todo fue bueno. Uno de sus brazos recibió el impacto directo de la explosión y quedó destrozado. La sangre brotó a borbotones de la herida mientras Yuji gritaba de dolor. Ciervo redondo. Un Shikigami con forma de ciervo salió de las sombras y se colocó junto a Yuji. Cúrale la mano. Megumi dio una orden a su Shikigami, sacó una katana de entre sus sombras y se apresuró a avanzar para darle tiempo a Yuji a curarse. ¿Por qué diablos estoy atrapada con una maldición de grado especial? Megumi maldijo su suerte para sus adentros. Yuji miró su mano, que había empezado a regenerarse. Al ver cómo la grave herida sanaba ante sus propios ojos, Yuji quedó atónito. Se giró para mirar a Megumi, que estaba luchando contra la maldición de grado especial. Megumi, con una katana en la mano, se lanzó al ataque. La katana que sostenía en su mano era una herramienta maldita de grado 2 que le había regalado Toji. Al ver el ataque inminente, la maldición soltó una risita y golpeó a Megumi por su costado descubierto. Sin embargo, Megumi estaba dejando un hueco intencionadamente. Una energía maldita se extendió alrededor de sus piernas mientras la imagen de pies palmeados aparecía sobre ellas. Toad. Impulso de salto. Al utilizar la energía maldita del Shikigami de su arsenal de las 10 sombras, Megumi pudo adquirir rasgos parciales de su Shikigami. Era una técnica que Naoya le había enseñado durante su entrenamiento. Naturalmente, él también podía usarla, pero esto era solo una imitación inferior de lo que se puede lograr con la herramienta maldita voluntad de las sombras que dejó su abuelo. La figura de Megumi saltó sobre el espíritu maldito, rápidamente usó el refuerzo C sobre la katana y cortó la maldición. ¡Wow! El útero maldito chilló de dolor cuando el profundo golpe de Megumi le desmembró el brazo con el que se protegía de un fuerte impacto. El maldito se dio la vuelta para matar al odioso humano que lo había lastimado hacía un momento. El pensamiento humano brillaba por su ausencia. Megumi emergió de las sombras del punto ciego de la maldición, una técnica muy útil que aprendió del mejor instructor de 10 sombras del mundo. Serpiente gigante. La impactante serpiente de las sombras, una energía maldita, se enroscó alrededor del brazo de Megumi antes de estallar en la forma de una gigantesca cabeza de serpiente. La serpiente embistió la maldición y la lanzó contra una pared cercana. ¡Guau! Increíble Fushiguro. Yuji victoreó al ver que Megumi manejaba la maldición con tanta facilidad. Megumi no respondió. Su mirada estaba fija en el útero maldito de grado especial. La maldición, impresa en la pared, miraba fijamente a Megumi y parecía maldecirlo internamente. Gra. La maldición lanzó un grito de guerra cuando C estalló desde ella. Megumi y Yuji entrecerraron los ojos, para luego abrirlos de par en par un segundo después, al ver cómo la maldición se curaba justo delante de ellos. Para colmo de males, el útero que envolvía la maldición comenzó a desprenderse, y un segundo después, la maldición saltó de la pared y se puso de pie sobre sus piernas. Ahora rebosaba de energía renovada. G.
Esto no tiene buena pinta. Megumi esbozó una sonrisa nerviosa al ver la maldición de grado especial en todo su esplendor. ¿Itadori, ya te has curado? Megumi preguntó sin darse la vuelta. ¿Sí? Estoy bien, gracias al señor ciervo. Luchemos contra este perro. Si ya terminaste de curarte, toma un conejo y ve a ver cómo está Kujisaki. Vete ahora. Megumi dijo con calma mientras volvía a sacar la katana de entre las sombras. ¿Eh? No puedo dejarte aquí solo. Es un grado especial. Me las arreglaré como pueda, solo me impedirás concentrarme en la pelea. Ve a ver cómo está Kujisaki. Podría estar en peligro. Megumi alzó su katana y bloqueó la patada que estaba a punto de caer sobre él. La maldición sonrió con malicia al ver a Megumi debajo de él. Megumi luchaba contra la fuerza bruta de la maldición de grado especial. Sin embargo, su mirada se dirigió hacia el pecho de la maldición. Allí, divisó algo familiar. El objeto maldito de grado especial, el dedo de Ryomen Sukuna. Así que eres portadora de dedos. Eso explica la rápida y maldita maduración del útero. La sombra de Megumi se oscureció, e instantáneamente después, Megumi se escondió dentro de su sombra, haciendo que la maldición perdiera el equilibrio. El Shikigami Buo salió volando de las sombras y golpeó al guerrero de grado especial con su ala cargada de relámpagos, paralizándolo por un segundo y dándole a Megumi tiempo suficiente para reposicionarse y hacer otro sello con la mano. Serpiente gigante. La serpiente Shikigami real salió disparada de las sombras y fue lanzada en ángulo para que la Shikigami saliera volando directamente contra una pared. Una vez que salió volando, Megumi desinvocó a serpiente gigante para conservar C. A diferencia de Naoya, él no tenía grandes reservas de C para invocar a varios Shikigami en intervalos cortos. Huye, Itadori. Tengo todo bajo control. Okotsu-senpai estará aquí en un momento. Megumi regañó al chico de pelo rosa, que seguía sin querer dejarla atrás con un enemigo tan peligroso. Las palabras de Megumi sobre que se interponía en su camino lo impactaron, y tras sentir un nudo en el estómago, se dio la vuelta y salió corriendo. Cuídate, Fushiguro. Gritó Itadori y salió corriendo de la habitación. El portador del dedo observó el cuerpo débil pero apetitoso que huía. Sintió que había algo fuerte y delicioso dentro del muchacho, pero lo dejó ir. Ahora tenía otra plaga que aplastar. C se concentró en su boca mientras se preparaba para dispararle a Megumi. Al ver el familiar resplandor amarillo en la boca de la criatura maldita, Megumi se dio cuenta de que se avecinaba una explosión. La fuga del conejo. Innumerables conejos salieron de la sombra de Megumi y se interpusieron entre él y la maldición, formando un muro protector. El portador del dedo no se inmutó lo más mínimo. Simplemente disparó la ráfaga de energía maldita que atravesó fácilmente la pared de conejos. Sonrió con regocijo, segura de que el ataque iba a alcanzar al molesto humano. Sin embargo, cuando la explosión despejó el muro de conejos, se reveló que Megumi no estaba en su sitio. Simplemente desapareció. Miró a su alrededor, tratando de encontrar al humano, pero lo único que vio fueron los conejos que lo rodeaban. Los conejos supervivientes miraron la maldición y luego se movieron a su alrededor sin sospechar nada. La maldición lanzó una última mirada a los conejos y perdió interés en los débiles. Sin embargo, desde su punto ciego, Megumi saltó con una energía maldita acumulada alrededor de sus brazos y electricidad crepitando a su alrededor. Shock Strike con ambos brazos golpeó a la criatura maldita, que sintió la descarga eléctrica recorrer su cuerpo, causándole dolor y ralentizando sus movimientos. Megumi aprovechó la posición de su cabeza para proyectar una sombra sobre el cuerpo maldito, recuperó su katana de entre esas sombras y la usó para asestar un golpe profundo a la maldición. Enfurecida por la débil lucha del humano, la criatura esquivó el ataque inclinándose hacia atrás y estaba a punto de lanzarse hacia atrás y usar su cabeza para golpear el cráneo del humano y hacerlo rodar fuera de sus hombros. Perro divino. Sin embargo, las cosas no salieron según lo previsto. El lobo negro salió de las sombras, le arrancó de un mordisco la nuca al maldito y lo arrastró de vuelta a las sombras junto con él. Megumi sonrió con picardía e hizo otra señal con la mano. Serpiente gigante. La serpiente Shikigami salió de las sombras y siseó amenazadoramente al portador del dedo. Sin perder un instante, su compañero Shikigami lo comprendió. La serpiente gigante se dirigió directamente hacia el portador del dedo para asestarle un golpe mortal. La serpiente y el portador del dedo se deslizaron por el suelo, arrastrando la maldición, quien, si hubiera sido humano, habría sufrido una fractura de espalda por la combinación de Megumi. Un familiar resplandor amarillo provino de la dirección de la serpiente, y sin perder un segundo, Megumi hizo desaparecer a la serpiente. Uno de sus Shikigami murió hoy. No quería que muriera otro.
La explosión se dirigió directamente hacia el techo y provocó una onda expansiva lo suficientemente fuerte como para destruirlo e incluso sacudir toda la estructura. Miró a Megumi con odio. Megumi, por otro lado, notó la mirada de odio y, como le había enseñado su padre, le devolvió una sonrisa burlona. Eso es todo. Esa fue la gota que colmó el vaso. El portador del dedo decidió que mataría sin piedad al humano que tenía delante. Pero se dio cuenta, tenía el poder suficiente para matarlo, pero no para matarlo sin piedad. Para ello, necesitaba más poder, como la que tenía la otra humana de pelo rosa tan rica. Matará y devorará ese poder. La boca de la maldición comenzó a curvarse formando una sonrisa, y un segundo después, comenzó a reírse maniáticamente de su grandioso plan. Al verlo reír, Megumi se puso cauteloso. Ahora tenía ventaja, pero también era cierto que se estaba quedando sin combustible. Tenía que tener cuidado. Gra. La maldición comenzó a gritar a todo volumen, generando ondas expansivas con solo gritar. Megumi salió disparado por la onda expansiva, aunque invocó una horda de conejos para amortiguar su caída. Mientras seguía gritando, la C que la rodeaba comenzó a enfurecerse y, en cuestión de instantes, se formó un portal similar al que envolvió a Novara. La maldición era astuta y eficiente. Creó un portal directo al poder más fuerte del dominio. Mataría al humano y le arrebataría su poder, para luego regresar y matar también al otro humano. El plan era simple e ingenioso. La maldición sonrió con regocijo antes de saltar al interior del portal. Aquí hubo un pequeño error de cálculo. El poder más fuerte dentro de este dominio no pertenecía a la humana de cabello rosa. Gracias por venir a verme por tu propia voluntad. Yuta Okkotsu se sorprendió un poco al ver cómo la maldición de grado especial salía disparada del portal y aterrizaba frente a él. Se dirigía a exorcizarla, pero la maldición tuvo la gentileza de presentarse ante él. Aquí algo no funcionaba. La maldición sintió como todos sus sentidos le advertían que la había cagado. No había visto a ningún humano con el pelo rosa antes. Y este miedo desconocido le impedía incluso moverse. Los ojos de la maldición temblaron incontrolablemente hasta que finalmente se posaron en el nuevo humano, que irradiaba una sensación siniestra. Antes de que pudiera siquiera terminar su detallada amenaza, el siniestro humano acabó con su vida. Los humanos son una especie cruel y despiadada. Esos fueron los últimos pensamientos del dedo antes de que su cuerpo estallara en llamas, exorcizándolo. Cuando Yuta exorcizó la maldición de grado especial, todo el dominio innato colapsó. El centro de detención de menores recuperó su aspecto habitual. Después de que Yuji y Novara se deshicieran de las maldiciones restantes y se reunieran con Yuta y Megumi, el grupo buscó a cualquier civil superviviente. Lamentablemente, las demás víctimas no tuvieron mejor suerte que la primera. Se declaró oficialmente que no había supervivientes. Con ello, la misión llegó finalmente a su fin. Yuta se adelantó para informar a Ichiji sobre los detalles de la misión, mientras que Yuji y Megumi recogieron todos los restos que pudieron recuperar para devolvérselos a las familias de las víctimas. Aunque la misión fue técnicamente un éxito, una atmósfera tensa envolvía a Yuji y Megumi. Al día siguiente, Naoya Zenin y Satoru Gojo fueron convocados a un complejo aislado administrado por el cuartel general de Jujutsu. Realmente eres muy minucioso con tus propuestas. Gojo comentó con pereza. Por supuesto, alguien tiene que usar la lógica para salvar a todos. La seguridad no se consigue con discursos emotivos. El dedo de Sukuna recuperado durante la misión de ayer había sido transportado a estas instalaciones aisladas según la propuesta de Naoya. Todavía había mucha gente que se oponía a dejar que el barco de Sukuna vagara libremente y querían que lo ejecutaran de inmediato. Sin embargo, incluso entre ellos, muchos estuvieron de acuerdo con la propuesta de Naoya de utilizar la embarcación al máximo de su capacidad para deshacerse de la mayor cantidad de dedos posible, y el minucioso proceso que se estaba siguiendo para ello también les pareció bien a muchos de ellos. Podían odiar todo lo que quisieran a los grandes clanes egoístas y a sus rangos especiales, pero era innegable que todos esos viejos tenían fe en las fortalezas de Satoru y Naoya. La presión unilateral de Satoru para retrasar la ejecución podría haberlos llevado a intentar que el recipiente muriera de una forma u otra, pero la planificación minuciosa de Naoya y su advertencia sobre cómo los dedos se volvían cada vez más fuertes con el paso de los días y potenciaban las maldiciones hicieron que dejaran de lado sus reservas y confiaran en la fuerza de los grados especiales. Tras mucho tiempo, el mundo del Jujutsu tuvo a su disposición numerosos recursos de grados especiales, e incluso entre ellos, esta generación produjo algunos monstruos únicos e increíbles. Quizás estaban delirando, pero querían creer que ahora, de entre todos los tiempos, por fin podrían deshacerse de los dedos para siempre.
Naoya y Satoru se sentaron en el suelo y esperaron a que Yuji, que acababa de entrar en el almacén herméticamente sellado en medio de la nada, saliera sin dar señales de que Sukuna tuviera el control. Naturalmente, vinieron sin informar a Yuji y, posteriormente, a Sukuna, para asegurarse de no alertar a Sukuna, quien podría intentar engañarlos haciéndoles creer que no puede apoderarse de Yuji después de volverse más fuerte. Confía en el chico, gruñó Satoru. Confío en ti. Confío en Yuji. No confío en ese monstruo de la era Heian. Puedes criticarme por ser precavida, pero así soy yo. Naoya miró la pantalla del teléfono. En ella se podía ver una transmisión en directo de una cámara de circuito cerrado de televisión que mostraba lo que ocurría dentro del almacén. Había alrededor de una docena de hechiceros, desde el grado 2 hasta el grado 1. Cada uno observaba atentamente a Yuji. Muchos estaban preparados para atacar, mientras que los que quedaban también estaban preparados para huir. Ni siquiera ellos sabían que dos hechiceros de alto rango esperaban afuera para mantener el orden. Tú, tsundere, solo di que te importo, que soy lindo y adorable, bromeó Satoru y apoyó la cabeza en el hombro de Naoya para ver también la transmisión en vivo. Sí, soy una tsundere. Naoya no se molestó en discutir con Satoru. No estaba de humor para eso en ese momento, cuando las cosas podían tomar el peor rumbo posible. Yuji miró a su alrededor con nerviosismo. Podía sentir las miradas de la gente a su alrededor e incluso las miradas de terror que le dirigían. Tragó saliva y agarró el dedo antes de metérselo en la boca. Nota del autor. Solo digo que, al igual que Geto, nuestro chico Yuji puede tragarse dedos delgados y cortos, o largos, dependiendo del tamaño de los dedos de Sukuna. Quizás a Kenjaku le gustan los hombres con buena garganta. Los hechiceros que los rodeaban se pusieron tensos cuando Yuji le agarró la garganta. Sin embargo, un instante después, sacó la lengua, quejándose de lo desagradable que le parecía todo el proceso. No se observaron cambios físicos ni de fe en el niño, lo que provocó un suspiro entre los hechiceros. Afuera, Naoya e incluso Satoru, que había estado conteniendo la respiración durante un rato, suspiraron aliviados. Al oírlo suspirar, Naoya lo miró. Satoru apartó la mirada de inmediato y fingió silbar. Mi tsundere Satoru, estabas preocupado. Naoya se burló del chico de pelo blanco de grado especial, lo que hizo que Satoru se sobresaltara y le gritara a Naoya. Al día siguiente, cuando Naoya, que estaba de visita en la escuela secundaria de Jujutsu de Tokio para ver cómo estaban Maki y Megumi, se dirigía de regreso a Kioto, fue detenido por Megumi. ¿Qué es? Los dos permanecieron en una zona tranquila, apartados de los demás. Lee-san, perdí a uno de mis Shikigami en mi última pelea. El rostro de Megumi se ensombreció al dar la noticia y bajó la mirada. Naoya permaneció en silencio, esperando a que Megumi se calmara un poco. ¿Fue esa una muerte que se podría haber evitado? Naoya preguntó con calma. Megumi escuchó la pregunta y pensó con claridad. Si se hubiera fijado más en su entorno en lugar de discutir con Itadori, habría podido darse cuenta de la maldición que se dirigía hacia el Shikigami del perro blanco. Megumi no dijo nada y simplemente asintió con la cabeza. Naoya no dijo nada. Simplemente dio un paso al frente y abofeteó a Megumi. No fue una bofetada con toda su fuerza, pero sí lo suficientemente fuerte como para que la mejilla de Megumi se enrojeciera y se hinchara un poco. Entonces hay muchas cosas que hacer. Primero, invoca a todos tus Shikigami. Megumi miró a Naoya, quien le dio una orden absurda. ¿Qué quiere que haga después de invocar al Shikigami? Naoya, sin embargo, no dio más explicaciones. Simplemente esperó a que Megumi hiciera lo que le habían dicho. Megumi miró fijamente a Naoya un rato más antes de hacer lo que le habían dicho. Perro divino, escape del conejo, sapo, nue, serpiente gigante, ciervo redondo, elefante máximo. Todos los Shikigami que tenía en su arsenal se encontraban frente a ellos. Miraron a quien los había invocado y se preguntaron por qué los había llamado, y todos saludaron alegremente al ver a Naoya. Naoya le devolvió el saludo con la mano y luego se giró hacia Megumi. Ahora, discúlpate con todos estos Shikigami por haber sido un amigo imprudente y haber dejado morir a uno de sus hermanos por tu culpa. Siempre te lo digo, nuestros Shikigami no son solo herramientas para usar en la batalla. Son nuestros amigos, familia, compañeros, o como quieras llamarlos. Así como es su responsabilidad ayudarte en combate, también es tu responsabilidad ser un invocador y líder responsable y asegurarte de que no se enfrenten a situaciones inesperadas por tus errores. Naoya reprendió a Megumi en tono serio. La única razón por la que el trabajo en equipo de Naoya con su Shikigami era tan bueno era porque ni el invocador ni el Shikigami se trataban como meros objetos de una transacción.
Existía un vínculo de confianza y compañerismo entre ellos. Y es la misma ideología que Naoya le había inculcado a Megumi desde el día en que comenzó a entrenarlo. Si se equivoca, entonces debe disculparse con sus amigos. Las palabras hirieron a Megumi como cuchillos afilados. Debido a lo bien que iban las cosas, había olvidado ese principio. Miró a su Shikigami y se arrastró por el suelo. Me disculpo. Por mi estupidez, uno de nosotros murió. Megumi siguió disculpándose durante un rato, y el Shikigami se sentó pacientemente a observar a su invocador. Después de que Megumi terminó de decir todo lo que sentía, levantó la vista hacia el Shikigami. Los Shikigami dieron una respuesta tranquila pero amigable de la manera que pudieron. Megumi los miró. Él no conocía su idioma, pero entendió que le estaban diciendo que todo estaba bien. Naoya miró a Megumi. Confían en ti, Megumi, no seas tonta y no les traiciones. Cuando estés en una misión, concéntrate al 100% en todo. Si la maldición te hubiera afectado a ti en lugar de al Shikigami, ¿qué habrías hecho? Ni siquiera lo viste venir. Tenlo presente. ¿De acuerdo? Megumi simplemente asintió y luego envió al Shikigami de vuelta a sus sombras. ¿Hay algo más de lo que quieras hablar?, preguntó Naoya. Megumi tenía más que decir. Él lo presentía. Quiero hacerme más fuerte. Como era débil, perdí un Shikigami, ¿qué debo hacer ahora? Megumi miró a Naoya con una mirada decidida. El aprendizaje del Jujutsu era principalmente una práctica solitaria. Sin embargo, Megumi tenía la ventaja de contar con Naoya, quien podía guiarlo en su técnica. También había llamado a Toji para preguntarle cómo mejorar, pero su padre simplemente le dijo que más entrenamiento físico no lo llevaría a donde quería llegar. En ese momento, su progreso solo podía acelerarse si se concentraba en el Jujutsu. Primero que nada, necesitas fortalecer a tu Shikigami. Tu perro blanco murió, ¿verdad? Entonces necesitas tomar su poder y someterlo a totalidad. ¿Totalidad? 10 sombras no es una técnica superficial. Es una de las más codiciadas por su versatilidad y profundidad. Aunque uno de tus Shikigami haya perecido, no te ha abandonado del todo. Como un miembro de la familia, te ha dejado algo que te cuida, que te ayuda. Una parte del Shikigami que muere permanece en tus sombras, esperando que vuelvas a pedirle ayuda. Dicho Shikigami no puede regresar, pero su poder puede combinarse por completo con el de los demás Shikigami. Megumi escuchaba con suma atención. Todavía tenía una parte del perro blanco dentro de sí, no lo sabía, pero ahora que la buscaba en su interior, podía sentirla allí. Primero domina eso. Totalidad es tu misión por ahora. Llámame cuando puedas invocar ese poder, perro divino. Totalidad. Megumi hizo una señal con la mano, y una variante gigante de los lobos, parecida a un hombre lobo, apareció junto a ellos. Megumi echó un vistazo al Shikigami, y pronto una sonrisa comenzó a formarse en su rostro. Naoya observó la escena. El chico sí parecía tener potencial, bueno, estaba aprendiendo de los mejores. ¿Qué podía decir? Bueno, ya que has terminado con esto, continuemos con... Al mismo tiempo, en otro lugar, Yuji Itadori hacía una reverencia a Satoru Gojo. Gojo-sensei. Por favor, enséñame a ser el más fuerte. Gojo parpadeó confundido, con los ojos vendados, por cierto. ¿Por qué la repentina súplica de Yuji? No quiero ser una carga en las misiones. Por favor, Gojo-sensei. Usted se autoproclamó el más fuerte. Yo también quiero ser así. Sukuna, maldiciones de grado especial, quiero proteger a los demás de cualquier amenaza posible. Yuji declaró con expresión seria en el rostro. HMPH, sí que tienes buen ojo para la gente. Déjamelo a mí, el más fuerte. Declaró Gojo. Yuji vitoreó emocionado por su éxito en conseguir que Satoru le enseñara a ser un hechicero adecuado. Naoya regresó a Kioto, y más tarde esa noche, Satoru se dirigía a la escuela secundaria de Jujutsu después de terminar algunos asuntos laborales. En ese momento, estaba con Ichiji, quien lo llevaba de regreso en coche, cuando de repente le pidió que detuviera el auto y avanzara lo más rápido posible. Tras bajarse del coche y verlo alejarse, Satoru se dio la vuelta. Ahora bien, ¿a qué idiota se le ocurrió que era el momento adecuado para andar jugando? Como si estuviera esperando esa frase, una entidad desconocida saltó sobre Satoru, y un segundo después, Satoru Gojo se vio envuelto en intensas llamas. Cuando las llamas comenzaron a intensificarse, el atacante, un espíritu maldito con un solo ojo gigante y un volcán en la parte superior de la cabeza, sonrió con satisfacción al contemplar la escena. Así que este es el hechicero más poderoso de la era moderna. Murió con bastante facilidad.
El espíritu maldito era capaz de hablar correctamente, y por la forma en que hablaba, era evidente que había atacado específicamente a Gojo. A medida que el humo se disipaba lentamente, el espíritu maldito notó algo extraño. Una esfera de lava fundida flotaba inmóvil en el aire. Fácil. Yo. Una voz resonó desde detrás de la esfera de lava flotante mientras ésta se partía lentamente. ¿Estás seguro de eso? Satoru preguntó con naturalidad. El espíritu maldito entrecerró los ojos con el ceño fruncido. Presumido molesto, se burló la maldición. Sin embargo, Satoru no respondió. En ese momento, estaba analizando al espíritu maldito que lo había atacado y determinó que se trataba de una maldición de grado especial no registrada. ¿Una maldición de grado especial, eh? No puedes aparecer de la nada y causar destrucción. Satoru se crujió los nudillos. La maldición sonrió con sorna y adoptó una postura. ¿Herí tu pequeño orgullo? No, solo me ha dado ganas de calentar un poco. Satoru sonrió con sorna ante la maldición. ¿Calentamiento? No tienes ni idea del peligro. Satoru simplemente sonrió al pensar que la maldición había sido bastante astuta al elegir un lugar donde no podía pedir refuerzos, aunque, para empezar, no los necesitaba. Ah. Espera un minuto. Para. El espíritu maldito estaba emocionado y a punto de atacar a Satoru, pero se sorprendió por la repentina petición de Satoru. Satoru sacó su teléfono con naturalidad e hizo una llamada. Hola. Activa la videollamada. No me digas que es igual que la última vez y que estás en la bañera o algo así. Hablas como si no te gustara eso. No lo hice. Como sea, tú dices en fin, activa la videollamada. El espíritu maldito, que se hacía llamar Jogo, observaba la escena frente a él con leve fastidio. Parecía que el hombre llamado Gojo ni siquiera lo tomaba en serio. Naoya, a quien Satoru había llamado, encendió la cámara y, por lo que Satoru pudo ver, Naoya estaba tumbado en la cama. ¿Dónde diablos estás? Preguntó Naoya, al notar el lugar desconocido en el fondo de Satoru, y si miraba con atención, también había rastros de caminos quemados y piedras. Espera un minuto, te lo voy a enseñar. Satoru cambió a la cámara trasera y la apuntó hacia Jogo. ¿Lo estás viendo? Es una maldición de grado especial no registrada. Satoru, ¿le pusiste el cristal antimaldiciones a la cámara de tu nuevo teléfono? Maldita sea. Satoru y Naoya comenzaron a discutir por esto. Jogo, al ver que ahora lo ignoraban por completo, se enfureció. Sin previo aviso, volvió a usar su técnica, y un mini volcán brotó al lado de Satoru antes de lanzarle una ráfaga de lava a alta presión. No me trates como una broma. La explosión de lava se prolongó durante varios segundos antes de detenerse finalmente. Una vez más, la lava fundida flotaba inofensivamente alrededor de Satoru en una esfera suspendida. ¿Viste eso, verdad? Preguntó Satoru. Naoya no pudo ver la lava en sí, pero sí pudo observar la destrucción que causó durante la videollamada. Sí, realmente parece ser una maldición de grado especial. ¿Quieres que vaya a ayudarte? No, estaré bien, Naoya. La cena está lista. La voz de Utaime provenía del fondo. Naoya levantó la vista de su teléfono. Utaime estaba allí de pie, con un delantal puesto, luciendo adorable como siempre. ¡Ay, estoy en grave peligro! Naoya, por favor, ven a ayudarme. Mucha suerte, Satoru. Si estás a punto de morir, ven a Kyoto y llévame contigo. Naoya finalizó la llamada. Satoru miraba fijamente la pantalla desconectada, sin prestar atención a Jogo, que estaba furioso y echaba humo de rabia. Desató otra andanada de ataques, enviando maldiciones ardientes con forma de insectos volando hacia Satoru. Satoru, molesto por el zumbido que producían, simplemente agitó la mano para hacerlos volar, destruyendo a la mayoría de ellos. Oye. Aleja tus bichos de mí. Ya me estoy esforzando bastante para quitarle el que está pegado a Naoya, y ahora me lanzas más. ¿Acaso quieres morir? Satoru guardó el teléfono en su bolsillo. Suspiro bueno, supongo que desahogaré mi frustración contigo. Ven a por mí, volcán cíclope. Intenta no morir al instante. La ira de Jogo se desató ante la burla de Satoru, y sin perder tiempo, Jogo comenzó a atacar a Satoru con diversos y potentes ataques. Satoru simplemente se quedó en su sitio, comprobando cuáles eran los límites del grado especial no registrado. Tras atacar durante un rato, la mano de Jogo se dirigió directamente a la cabeza de Satoru. Sin embargo, antes de que pudiera tocarlo, Satoru lo agarró sin ninguna dificultad. Al sentir que su mano se detenía, la expresión de Jogo se tensó. La fuerza de Satoru era un factor inesperado. Las llamas que rodeaban a Satoru se apartaron, dejando al descubierto a un hombre guapo, de cabello blanco y completamente pulcro. ¿Qué?
Jogo quedó asombrado al ver a Satoru completamente ileso después de su ráfaga de ataques. Satoru simplemente sonrió al ver la reacción de Jogo y miró la mano que sostenía. ¿Eh? Nos estamos tomando de la mano. ¿Soy el único al que le late el corazón como loco? Jogo ignoró la tonta pregunta de Satoru. Quería entender por qué Gojo estaba totalmente ileso. Desafortunadamente, Satoru no le explicó por qué estaba sucediendo esto. Satoru movió su otra mano y también agarró la otra mano de Jogo. Sujetando ahora ambas manos de Jogo, Satoru hizo lo único que haría cualquier hombre cuerdo. ¿Por qué te estás pegando? Satoru golpeó a Jogo con su propia mano. Ga. Oye, para allá. La otra mano de Jogo le golpeó de nuevo. Deja de pegarte a ti mismo. Pero las manos de Jogo continuaron golpeándolo. De nuevo. ¡No! Malos modales. De nuevo. Dije que no. De nuevo. Eso es todo. Tengo que quitarte el privilegio de usar las manos. Satoru inmovilizó a Jogo contra el suelo y tiró de su mano con tanta fuerza que se la arrancó del cuerpo. Listo. ¿Te sientes tranquilo ahora? Satoru preguntó con preocupación. Jogo sintió un dolor insoportable al ver que Gojo le arrancaba las manos. A diferencia de los humanos, él podía regenerarlas al instante. Pero la forma de lucha tan demencial que mostraba Gojo lo tomó por sorpresa. ¿Qué demonios le pasa a este ser humano? Jogo pensó para sí mismo. Cíclope volcánico. No me agradecerás que te haya ayudado. Satoru arrojó las manos desgarradas y preguntó con una sonrisa en el rostro. Al instante, la expresión de Jogo se transformó en una de ira mientras regeneraba sus manos y se abalanzaba sobre Gojo. ¡Maldito seas! Sin embargo, nunca llegó a Gojo. Satoru simplemente sonrió con suficiencia y volvió a sostener su mano recién formada antes de comenzar a darle una paliza a Jogo con sus puñetazos potenciados con azul. Al usar una miniatura azul sobre su mano, hace que el objetivo sea succionado hacia el puñetazo, convirtiéndolo en un golpe bastante letal que viene acompañado de la enorme velocidad con la que es atraído. ¡Ak! Jogo escupió sangre morada cuando Satoru lo apartó de una patada. Jogo, aún en el aire, miró a Satoru con ira y asombro. Quería saber cómo era posible que ese hombre luchara a ese nivel. Sin embargo, lo que obtuvo como respuesta fue la visión de una esfera roja formándose sobre el dedo de Gojo. CTR. Rojo. Una fuerza increíble impactó repentinamente contra Jogo y sus alrededores, empujando todo a su paso y destruyéndolo en el proceso. Tras ser golpeado por el ataque, Jogo intentó recuperar el equilibrio. Sin embargo, Satoru volaba junto a la maldición del volcán de un solo ojo. Vaya, ¿no te está costando bastante? ¡Qué vergüenza! ¡Maldito bastardo! Puñetazo de Satoru. El juego se estrelló contra un árbol. Satoru Stomp. Satoru aterrizó sobre el torso de Jogo, provocando que este quedara clavado en el suelo. Satoru Jet. Satoru agarró a Jogo y lo lanzó por los aires. Y finalmente, mi remate. Patada tornado especial Satoru. Girando en el aire, Satoru realizó una maniobra exagerada para golpear a Jogo como si estuviera haciendo un movimiento especial de un anime deportivo. Jogo, ahora bastante maltrecho e inmóvil, cayó en un lago cercano, preguntándose por qué demonios lo estaban golpeando tan brutalmente. Satoru, que estaba suspendido en el aire mirando al espíritu maldito inmóvil, sonrió con sorna. Por lo que veían sus ojos, la maldición estaba lejos de estar muerta, y si no se equivocaba, pronto haría un gran movimiento. Oh, debería ir a buscar a Yuji para demostrarle lo increíble que soy como profesora. Soy tan inteligente. La figura de Satoru desapareció repentinamente. Jogo, que seguía tendido en el lago, estaba sumido en profundos pensamientos. De repente, apareció otro espíritu maldito. Juego, vamos. Anami, todavía puedo. Satoru Gojo ha desaparecido. No podemos arriesgarnos a que los demás miembros de la categoría especial vengan también aquí. Los ojos de Jogo se abrieron de par en par al mirar a su alrededor. Satoru no estaba por ninguna parte. Recordó las conversaciones que había tenido con Geto. 2 hechiceros de grado especial se encuentran actualmente en la cima de la jerarquía de la era actual. Incluso uno solo era difícil de vencer. Si el otro aparecía también, entonces la situación podría salirse de control. Jogo apretó los dientes, pero aún así asintió. Anami asintió y ayudó a Jogo a ponerse de pie antes de que ambos corrieran hacia el bosque cercano. Dentro del bosque, la técnica de Anami comenzó a funcionar, e instantáneamente después, todo el bosque quemado y destruido se llenó de flores y árboles, creando una capa de C a su alrededor y suficiente camuflaje para que tanto Anami como Jogo pudieran esconderse dentro. Un minuto después, Satoru Gojo regresó acompañado de Itadori y Yuji. ¡Guau! ¡Qué bonito! Tantas flores en plena floración. ¡Qué precioso!
exclamó Yuji al contemplar el hermoso paisaje. En efecto es muy bonito, ¿eh? Incluso Satoru quedó asombrado por la belleza. Tan asombrado que por un momento olvidó que estaba en medio de una pelea. Miró a su alrededor. Ni rastro de maldiciones. Él usó 6 ojos. La presencia de las maldiciones C se había reducido tanto que no podía distinguir entre ellas y la vegetación que las rodeaba. De repente, su teléfono empezó a sonar. Satoru lo sacó y lo revisó. Naoya lo estaba llamando. Comí lo más rápido que pude. Dime, ¿necesitas mi ayuda? ¿O ya terminaste? Preguntó Naoya. Sobre esa cosa graciosa, Satoru comenzó a buscar la manera de expresar todo esto para que no pareciera que había dejado escapar a un espíritu de maldiciones de grado especial solo para presumir un poco. Para su desgracia, su mejor amigo de la infancia, Naoya Zenin, ya se había dado cuenta de lo que Satoru estaba intentando hacer. Satoru. Gojo oyó su voz. Le resultaba muy familiar ese tono. BZZ, 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 Red, BZZ. Satoru finalizó la llamada. Anillo. El teléfono de Satoru volvió a sonar. Era Naoya quien lo llamaba. Satoru decidió rápidamente ignorar eso. Tras unos cuantos timbres, dejó de sonar. Satoru suspiró aliviado. Anillo. Satoru revisó su teléfono. Esta vez no sonaba. Hola. Satoru miró a Yuji. Parecía que estaba hablando con alguien. Sí. Lo pondré en altavoz. Como Yuji era un buen chico, siguió las instrucciones de Naoya. Eres un idiota. ¿Qué metedura de pata has cometido esta vez? Se oyó la voz airada de Naoya. Satoru sabía que ahora le iban a regañar. ¿Un espíritu maldito de grado especial no registrado? En esos momentos, se estaba celebrando una importante reunión entre hechiceros de Jujutsu de alto rango. Sí. Ayer se descubrió un nuevo espíritu maldito de grado especial sin antecedentes. La magnitud de la destrucción que causa supera con creces la de las maldiciones de grado especial normales. Naoya pulsó el mando a distancia y el proyector se iluminó, mostrando imágenes de la destrucción causada por el espíritu maldito basado en la lava. En la sala de reuniones estaban presentes Satoru, Naoya, Yaga, Gakuganji, Nanami, Mei Mei, Kusakabe, Utaime y todo. Se trataba de hechiceros de grado 1 o superior que trabajaban en la escuela secundaria de Jujutsu. Otras personas deberían haber estado presentes, pero se encontraban en una misión y recibirán información más tarde. ¿Quién fue el que contactó? ¿Y qué hay de las bajas? Preguntó Kusakabe con expresión seria. Dependiendo de quién se hubiera encargado de la maldición, el peligro ya debería haber pasado, y tal vez ni siquiera tendría que enfrentarse a un enemigo tan peligroso. Sí, no había nadie cerca, así que no hay víctimas. Al oír hablar a Satoru, el resto de la gente ignorante asintió y pensó que el peligro ya había pasado. Kusakabe suspiró mentalmente aliviado. Rojo, siempre tan confiable para sacarnos del peligro, pensó Kusakabe. Naoya, al percibir el ambiente esperanzador que reinaba en la sala, decidió de inmediato retomar el tono serio. No te hagas demasiadas ilusiones. Este idiota dejó escapar la maldición. Golpe. Naoya golpeó a Satoru sin dudarlo. ¡Ay! Yo lo llamo una retirada táctica tras enfrentarse al poderoso yo. Eso no cambia el hecho de que el peligro anda suelto. Naoya le gritó a Satoru. El resto de los hechiceros asintieron con la cabeza. Que te jodas, Dojo. Pensó Kusakabe y se llevó la mano a la frente. Odiaba las situaciones peligrosas con cada fibra de su ser. Rojo, ¿cómo es que una maldición se te escapó? ¿De verdad era tan fuerte? Nanami preguntó con curiosidad. Es mejor conocer las habilidades y la descripción de la maldición antes de enfrentarla. Naoya dejó de gritar y le cedió el escenario a Satoru. Adelante. Díselo. Satoru fulminó con la mirada a Naoya antes de mirar al resto con expresión seria. Los demás hechiceros se tensaron al ver que el hechicero de grado especial se ponía serio. Satoru fingió toser para lograr un efecto dramático. Kusakabe tragó saliva. ¿Tan malo era? Sin comentarios. Con una expresión totalmente seria, Satoru se recostó en su silla. Tras eso, se hizo un profundo silencio en la habitación. Un instante después, a todos les apareció una vena en la frente, excepto a Mei Mei y todo. Las manos de Kusakabe se crisparon, deseando sacar sus armas y golpear al imbécil con la máscara. Yaga ya se estaba preparando para aplicarle un suplex alemán al idiota. Gakuganji rezumaba intenciones asesinas y quería atacar a Gojo. Naoya se frotó la frente con fastidio antes de volverse hacia la pantalla una vez más. Olvídalo. Ya no se puede cambiar nada sobre cómo este idiota manejó la maldición.
Lo que ustedes necesitan saber es esto. Naoya comenzó a explicar lo que había que saber sobre la maldición, sus habilidades demostradas, su apariencia, su inteligencia y, lo más importante, cómo estaba dirigida específicamente a Gojo. No quiero ser obvio, pero no creo que esta maldición actúe sola. Sabiendo lo de Gojo y dónde estará en ese momento, me hace pensar que hay un topo dentro de la división de Jujutsu y que ese topo está confabulado con esta maldición o, si la situación empeora, con una organización que nos tiene en la mira. Naoya terminó con una expresión seria en el rostro. Gojo no estaba en la escuela, el lugar habitual donde se le podía encontrar, pero a pesar de eso, la maldición sabía dónde encontrarlo a solas. Si esto no dejaba claro que alguien de su bando había filtrado la información a la otra parte, entonces Naoya no sabía qué pensar de toda esta situación. También podría ser que la maldición tuviera alguna forma de rastrear la ubicación de su objetivo, mencionó Yaga. Podría ser, y espero que así sea. Ese es nuestro mejor escenario. Si es lo que he dicho, entonces, disculpen mi lenguaje vulgar, estamos en un lío tremendo. No solo rastrean nuestros movimientos y ubicaciones, sino que también tienen acceso completo a prácticamente todos y cada uno de nosotros. Cómo nos comportamos fuera de servicio, qué misiones hemos cumplido y cómo lo hemos hecho, las habilidades que hemos demostrado, y no sé qué más. El tono de Naoya era sombrío. No es que no hubiera motivos para que no lo fuera. El resto de la gente también se puso muy seria. La información desempeñaba un papel vital durante las batallas. Al ocultarla, podían establecer las condiciones para la victoria. No creo que sea así. La maldición parecía no comprender que sus ataques no me hacían daño. No tenía ni idea de cuál era mi técnica. Y sin ánimo de presumir, la técnica sin límites del clan Gojo es una de las más populares que existen. Al escuchar las palabras de Gojo, un destello de esperanza apareció en la habitación. Entonces, quizás el topo, si es que existe, no tenga acceso a información clasificada de alto nivel, concluyó Gakuganji. El otro lo pensó un momento y ya sintió. Naoya se puso de pie, encendió las luces, se dirigió a una pizarra blanca y comenzó a escribir con el rotulador. O no tenemos ningún topo, o simplemente poseen alguna técnica o algo similar para rastrear a sus objetivos. Tenemos un topo, pero no es una persona de alto nivel. Tenemos un topo o varios topos que tienen acceso a bastante información sobre los procedimientos de la división de Jujutsu, pero la maldición que atacó a Satoru no recibió dicha información. Mientras Naoya escribía el tercer punto, pasó a otros. ¿Qué opináis de la tercera posibilidad? La gente lo pensó. Podría ser posible, ¿pero por qué? Es posible. Como mencionaron el hermano mayor y Gojo-san, la maldición parecía ser muy inteligente, ¿verdad? Pero a pesar de eso, reaccionó con sorpresa ante su incapacidad para atacar a Gojo-san. Puede que la maldición y el grupo con la información sean dos entidades completamente distintas, intervino todo. Eso dejó atónitos a los demás. Gente trabajando en conjunto con maldiciones. Ese era un tipo de problema completamente diferente. Puede que las personas que tenían información sobre Gojo simplemente la ocultaran para ponerla a prueba, o para dejar claro que no hay posibilidad de suprimir a Gojo por sí solo y que la maldición funcione a su favor, añadió Mei. A esto se ha sumado otra posibilidad peligrosa. A esas alturas, Kusakabe ya sentía que iba a vomitar por toda la tensión que estaba experimentando. Naoya anotó los puntos de vista de todos en la pizarra. Desconocían la situación, pero, aun en el peor escenario posible, era mejor para todos que simplemente esperar que todo fuera una casualidad. Maldita sea. Qué plan tan elaborado, y aún así les di una paliza. ¿Acaso soy tan increíble? Sin dudarlo, Naoya usó Friend Drop en el marcador y dejó que golpeara a Satoru. Nos habría ido mucho mejor si hubieras atrapado o matado la maldición de ayer. ¡Ay! No seas malo conmigo. Por mi culpa sabes que existe la maldición. Si hubiera sido cualquiera de ellos, estarían muertos. Ante las palabras de Satoru, el resto de la sala se puso seria. Con solo ver las consecuencias de la destrucción, se dieron cuenta de que la batalla había sido impresionante. Quizás Gojo se había excedido y había causado todo eso por su cuenta, pero si no era así, entonces la maldición lo había llevado a tal extremo, lo que significaba que la maldición era mucho más poderosa de lo que podían imaginar. Naoya suspiró. Lo que Satoru contó era cierto. A Naoya le parecía que toda la situación era extraña, y realmente no quería que todo aquello se desarrollara. Fuera lo que fuese, sentía que el mundo sería mejor si se atajara el problema de raíz antes de que floreciera todo el desastre. La reunión terminó y los hechiceros de alto rango presentes comenzaron a marcharse. Todo miró su teléfono. Aún había tiempo. Tengo que prepararme para encontrarme con Takada-chan en el encuentro con los fans.
Debido a este encuentro repentino, las escuelas de Tokio y Kioto cerraron sus puertas, e incluso Mai decidió acompañar a Maki para conocerla. Todo iba a buscar a Mai, como su superior, mentor y figura de hermano mayor, y lo más importante como fan, era su responsabilidad hacer que Mai comprendiera lo maravillosa que había sido la experiencia de conocer a Takada-chan. Mientras caminaba por el recinto de la escuela secundaria de Jujutsu de Tokio, vio a Mai en el camino. ¿Ya terminaste con tus cosas? Sí, Maki y los demás están ocupados preparando el evento de Goodwill. Mai respondió con indiferencia. Esa información hizo que todo recordara que pronto celebrarían su próximo evento de buena voluntad. Un momento. Este será mi último evento de Goodwill. Todo se dio cuenta de la gravedad de la situación. Después de este año, no podrá luchar a sus anchas contra otros hechiceros. Los alumnos de tercer año están suspendidos, eso solo deja a Okotsu. Todo frunció el ceño. El enfrentamiento de este año podría resultar aburrido sin los alumnos de tercer año. ¿Tendría Tokio suficientes estudiantes? Ah, te refieres a los de tercer año, ¿verdad? Maki me dijo que los de primer año estaban entrenando, lo que significa que probablemente participarán para completar el número de integrantes. ¿Primeros años? ¿Valdría la pena luchar contra esos jóvenes inexpertos? La valoración que todo hizo de la pelea de este año parecía ir en descenso. Mientras caminaban, se encontraron con un grupo de estudiantes desconocidos. Mai, sin embargo, conocía a uno de ellos. Oh, si no es Megumi sorprendida y feliz de verme. Mai llamó con un tono dulce. La expresión neutra de Megumi se transformó inmediatamente en un ceño fruncido. GH. ¿Qué haces aquí? Megumi preguntó. Para bien o para mal, él era cercano a Maki y Mai. Las dos eran tías muy responsables, con edades similares, que se sentían como hermanas y que compartieron muchos momentos divertidos. Pero era innegable que, durante su infancia e incluso ahora, ambos se burlaban mucho de él. La sonrisa de Mai se crispó ante su respuesta, e inmediatamente se acercó a él y estuvo a punto de agarrarlo. Megumi le agarró la mano a mitad de camino. ¿Qué estás haciendo delante de todo el mundo? ¿Así es como reaccionas después de verme? Mocoso desagradecido. La tía y el sobrino comenzaron a discutir inmediatamente. ¿Fusiguro, la conoces? Preguntó Itadori. Wow, su uniforme es tan lindo. Oye, ¿me puedes decir cómo conseguiste ese uniforme de verano tan mono? Preguntó Novara. Mai. ¿Estos chicos son de primer año? Preguntó Todo. ¿Eh? ¿Sí? ¿Y qué? Mai dejó de pelear con Megumi, lo que provocó que el chico suspirara y bajara las manos. Aunque ese fue el momento en que se equivocó. Mai inmediatamente le agarró las mejillas y tiró de ellas con todas sus fuerzas. ¡Ay, ay, ay! Suéltame, bruja violenta. Así es como te crié. Aplaudir. Mientras esto sucedía, se escuchó un fuerte aplauso. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y miraron hacia Todo, quien aplaudió de repente. Si sois de primer año, entonces debéis ser Megumi Fusiguro. Megumi, aún en los brazos de Mai, asintió con la cabeza. Bien, es mejor que aclaremos esto aquí. Megumi Fusiguro. ¿Qué tipo de mujer te gusta? Un sonido colectivo de confusión escapó de las bocas de los estudiantes de primer año de Tokio. Ustedes dos, recipientes de su cuna. Yuji Itadori, ¿verdad? ¿Qué tipo de mujer les gusta? Todo le hizo la misma pregunta a Yuji. Mai soltó a Megumi. Conociendo al pequeño erizo de mar que creció junto a ella, sabía que lo golpearían después de que le diera su respuesta a Todo. Como era de esperar, Megumi le preguntó a Todo por qué hacía esa pregunta y qué tenía que ver eso con algo. Todo explicó su razonamiento y volvió a formular la pregunta. Mientras sea amable conmigo, le lanza una mirada fulminante a Mai, y esté feliz de estar con mis seres queridos y conmigo, no pediré más. Al oír su respuesta, Todo miró al cielo. Me estaba dando cuenta de tu actitud, pero como soy un buen tipo, decidí no juzgar por las apariencias, Megumi Fusiguro. Eres aburrida. Todo declaró y se lanzó hacia adelante para golpear al tipo aburrido que tenía delante. Todo, se me olvidó presentártelo, ¿verdad? Es Megumi, mi sobrino, y por lo tanto, también el sobrino de Oni-san. Todo escuchó claramente lo que Mai mencionó. Megumi Fusiguro es el sobrino de Mai. El hermano mayor de Mai es Naoya. Megumi Fusiguro es el sobrino del hermano mayor. Soy el hermano del hermano mayor. Según esa lógica. Todo se detuvo justo delante de Megumi y lo sujetó por los hombros. Sobrino Fusiguro. ¿Cómo es posible que tu gusto se haya vuelto tan aburrido? Todo lloró desesperado. ¿Cómo pudieron haber fallado tan estrepitosamente en su educación? Todo el grupo quedó conmocionado por lo que estaba sucediendo. Megumi miró a Mai con expresión confusa. Mai simplemente le hizo la señal de que todo estaba bien.
¿Qué demonios tiene de bueno esto? Sin embargo, Yuji pronto salió de sus pensamientos. Oh, tú también me hiciste la misma pregunta, ¿verdad? Bueno, si me vas a poner en esa situación, supongo que una mujer alta con un gran trasero, como Jennifer Lawrence. En cuanto pronunció esas palabras, Nobara y Mai mostraron inmediatamente una expresión de disgusto. Muérete, dijo Nobara mientras pateaba a Yuji. Pervertido, añadió Mai. Megumi suspiró al escuchar su respuesta antes de volverse hacia todo, dispuesto a pedirle que lo dejara ir. Un segundo después, sin embargo, todo apartó a Megumi de un empujón. Mi mejor amigo. Y abrazó a Yuji con una sonrisa feliz en el rostro. Tras encontrar a su mejor amigo, todo ignoró inmediatamente al resto de la gente que le rodeaba. Aunque Yuji se sorprendió por la rareza de todo, se dejó llevar por la situación y, antes de darse cuenta, los dos ya se habían marchado para asistir al encuentro con los fans de Takada-chan. Mai, que había sido abandonada por todo, se quedó allí parada, sin expresión, por un momento antes de darse cuenta de algo importante. Ella era libre. Libre del infierno que aguardaba a cualquiera que se viera obligado a asistir a un evento de Takada-chan con Ao y todo. Tras presentarse como la hermana de Maki y la tía de Megumi, Nobara enseguida se hizo amiga de ella y se llevó a Mai para que conociera a Maki y pasara un rato con las dos hermanas mayores. Megumi, que se había quedado solo, se preguntaba qué demonios había pasado hacía un momento, y después de pensar un rato, llegó a la conclusión. Ya ni siquiera quiero entenderlo. Como tenía el día libre, Megumi decidió regresar a casa. Transcurrió el tiempo tras la reunión relativa al espíritu maldito de grado especial no registrado y su posible colaboración con los humanos. Durante este tiempo, los hechiceros de Jujutsu estuvieron más alerta que nunca, no solo por las advertencias dadas por los directores de ambas escuelas, sino también porque ocurrió otro incidente que involucró a un espíritu maldito de grado especial completamente diferente y no registrado. Yuji Itadori, quien solicitó entrenamiento especial a Satoru Gojo para ponerse al día con sus compañeros, recibió una formación básica que dominó en cuestión de días. Al ver su rapidez de aprendizaje, Gojo le propuso que adquiriera experiencia y aprendiera cómo trabajan los verdaderos hechiceros. Por muy asombroso que fuera, no era el tipo de persona que los hechiceros convencionales debían tomar como ejemplo. Compararse con Satoru Gojo solo los desmotivaría. Por este motivo, Satoru decidió entregar al chico a otra persona para que lo llevara a realizar misiones. Sus opciones eran Kento Nanami, Mei Mei y Atsuya Kusakabe. Kusakabe, con la valentía que lo caracterizaba, se negó inmediatamente a acercarse al barco de Sukuna. Eso dejó a Satoru solo con Nanami y Mei Mei, y después de una reñida competencia, Nanami fue elegida para ser la mentora de Yuji. Durante su colaboración con Nanami, ambos se toparon con un espíritu maldito de grado especial capaz de convertir a los humanos en entidades malditas. Según Nanami, la maldición aún era inmadura, pero ya poseía habilidades e inteligencia que superaban a muchas maldiciones de grado especial ya experimentadas. Sin embargo, lo más sorprendente de todo este incidente fue que esta maldición poseía un alto nivel de inteligencia, similar al de la maldición con la que se encontró Gojo. Tras causar una grave destrucción y numerosas bajas, la maldición escapó después de un brutal enfrentamiento. Aunque no todo fue malo. Durante el incidente, se descubrió otro dedo de Sukuna. Si hubieran seguido el protocolo, Yuji Itadori habría tenido que consumir ese dedo, pero después del encuentro con el grado especial, su estado mental no era el mismo de antes, y se decidió posponer ese asunto por el momento. El dedo se encontraba almacenado junto con el resto de los dedos que habían sido hallados por varios hechiceros en el depósito de la división de Jujutsu. Dejando de lado el incidente del dedo, todo esto complicó aún más el asunto de las maldiciones de grado especial no registradas. Varias de estas maldiciones andaban sueltas, e incluso hechiceros experimentados como Kento Nanami no podían hacerles frente. Toda esta situación se estaba volviendo bastante aterradora para el mundo del Jujutsu. Actualmente en un lugar desconocido de Japón, Suguru Geto descansaba sobre una roca junto a una fuente termal, al lado de Hogo. Maito, la maldición con la que se encontraron Yuji y Nanami, estaba nadando dentro de las aguas termales. Maito, ¿qué tal estuvo? ¿Eh? ¿Qué? ¿El barco de Sukuna? Preguntó Hogo. Maito cerró los ojos con calma mientras pensaba en el chico de pelo rosa. Jaja, era un personaje muy gracioso. Deberías haberlo visto cuando perdió toda esperanza después de que Sukuna le dijera que no. Fue tan gracioso que no pude contener la risa. Maito comenzó a reír, lo que provocó que Hogo suspirara. ¿Qué pensaba él del recipiente? ¿Le resultó fácil entregar su cuerpo a Sukuna o no?
Aún así, por mi mala suerte, esa nave tenía que ser mi enemigo natural. Si no fuera por eso, tal vez Sukuna, ni siquiera ese viejo arrogante de Ian habría obedecido mis órdenes. Mahito recordó la abrumadora sensación que experimentó al enfrentarse al alma de Sukuna. La pura intimidación que emanaba del rey de las maldiciones lo dejó paralizado durante un buen minuto. Ryomen Sukuna no es alguien que tolere a los demás, dijo Geto con calma. Deberías leer los registros históricos sobre él. Sinceramente, creo que la realidad fue probablemente mucho peor de lo que está escrito. Geto esbozó una leve sonrisa. La historia tiende a minimizar los desastres. Al fin y al cabo, si nadie sobrevive para presenciarlos, ¿cómo se puede registrar algo adecuadamente? Geto sonrió con suficiencia mientras miraba a Jogo. ¿Qué? Solo me preguntaba. Todavía estoy pensando si seguir adelante con mi plan o no. Jogo no respondió. Se giró hacia Mahito. Aunque mayor que él, Mahito era considerado el líder de las maldiciones del desastre. Ellos obedecerían las decisiones de su líder. Creo que deberíamos seguir el plan de Geto. Mahito salió de las aguas termales y se sentó. El breve encuentro con Sukuna bastó para convencerme, él es el único capaz de dirigir las maldiciones hacia el mundo que deseamos. La era en la que las maldiciones reemplazan a los humanos como los verdaderos seres de este mundo. De acuerdo, si tú, el más loco de todos, te crees eso, entonces cooperaré con el plan. ¿Incluso si mueres en el intento? Preguntó Geto. No me importa no tener la última palabra. Siempre y cuando el resultado sea el que deseamos, trabajaré para conseguirlo. Geto volvió a sonreír con sorna. Aunque interiormente, Kenjaku estaba complacido. Todo iba encajando poco a poco, a pesar del mayor peligro. Finalmente, las piezas se movían como estaba previsto. Se puso de pie de nuevo. ¿Ya te vas?, preguntó Mahito. ¿No juegas hoy? Lamentablemente, no. Geto se sacudió la ropa. No lograremos nada si nos pasamos el día perdiendo el tiempo. Entonces su tono se volvió serio. Además, prepárense para la operación que comentamos anteriormente. Mahito arqueó una ceja. ¿La misión de recuperar el dedo? Sí. Geto sonrió con calma. Podría convertirse en nuestra operación más peligrosa hasta la fecha. Game suspiró. Irrumpir en el almacén de la preparatoria Jujutsu para robar los dedos de Sukuna era, en esencia, adentrarse en la guarida de un tigre. Aún estamos preparados. Geto asintió y se marchó. A medida que se alejaba de las aguas termales, sacó su teléfono y realizó una llamada. Kurea. Envía un coche al punto C. Hizo una breve pausa. ¿Y cómo van las negociaciones con nuestros talentos? La situación en torno al mundo del Jujutsu se volvía cada día más peligrosa. De vuelta en la escuela secundaria de Jujutsu de Tokio. En ese momento, los estudiantes de segundo y primer año, a excepción de Nobara, estaban charlando entre sí. Hoy era el día anterior al evento de Goodwill, lo que significa que se reunirán con los estudiantes de su escuela hermana. Un minuto después, Nobara Kujisaki llegó con sus maletas hechas y una revista turística de Kioto en la mano. Tras sufrir un duro golpe al descubrir que no podría ir a Kioto desde que Tokio ganó el año pasado, se desplomó al suelo. Al cabo de un rato, oyeron pasos que se acercaban. Los estudiantes de Kioto, junto con sus profesores, se acercaban. ¿Está toda la pandilla? ¿Dónde diablos está Satoru?, preguntó Naoya y de inmediato comenzó a buscar a Satoru por todas partes. Para bien o para mal, estaba realmente emocionado y deseaba conocer a Satoru, pero ese idiota tenía que llegar tarde. Aunque Naoya no vio a su amigo, otra persona sí encontró al suyo, hermano. Aoi todo saludó con entusiasmo al ver a Yuji Itadori. Todo. Yuji sonrió con incomodidad. El musculoso estudiante de último año de Kioto era extraño y, de repente, empezó a comportarse de forma muy cercana con él. Hermano mayor. Te presento a Yuji Itadori, mi mejor amigo. Presentó todo, pasando orgullosamente su brazo alrededor de Yuji. Yuji le dirigió a Naoya una mirada de ayúdame. Naoya respondió con una mirada que decía, aquí no hay nada que hacer. Me alegra ver que se llevan bien, pero no olviden que estamos aquí. Ante las palabras de Naoya, todo dejó de lado su estado de ánimo despreocupado y se puso serio. Miró hacia los estudiantes de Tokio. 1. Yuta Okotsu, grado especial, 2. Maki Zenin, semigrado 1, 3. Tohei Inumaki, semigrado 1, 4. Panda, segundo grado, 5. Yuji Itadori, grado 4, 6. Megumi Fushiguro, grado 2, 7. Nobara Kujisaki, grado 3, al ver que aumentaban las tensiones, los estudiantes de Tokio también evaluaron a sus oponentes. 1. Aoi Todo, primer grado, 2. Noritoshi Kamo, semigrado 1, 3.
Momo Nishimiya, grado 2, 4. Mai Zenin, semigrado 1, 5. Kokichi Muta, semigrado 1, 6. Kazumi Miwa, 3 o grado, 7. Mostrar Anita, 3 grado. Los dos equipos se evaluaron mutuamente. Aunque solo eran estudiantes y se trataba de un evento amistoso, la situación no dejaba de ser seria para ellos. Ya saltaban chispas entre ellos. Cuidado, Okotsu, espero la revancha. Yo también, Todo-san, te prometo que no será nada parecido a la última vez. Los dos más fuertes de ambos bandos declararon. Eso bastó para que los demás se enfadaran. HMPH. Qué ambiente tan juvenil. Realmente rebosante del poder de la juventud. Arata Anita declaró repentinamente en voz alta. Los estudiantes observaron al chico rubio que vestía un traje en lugar de un uniforme, sin embargo, ese traje parecía estar a punto de romperse. Arata Anita, un chico joven y alegre, ingresó en la escuela secundaria de Jujutsu de Kioto con la esperanza de superarse a sí mismo y ser útil al mundo como hechicero de Jujutsu. No tenía una complexión robusta y no parecía estar hecho para luchar contra maldiciones, aunque, en primer lugar, todo eso no suponía ningún problema. Arata era un hechicero de Jujutsu de apoyo. Su técnica analgésico le había asignado ese rol. Funcionaba tal como su nombre indicaba. Esta técnica le permitía sellar las heridas existentes en el cuerpo e impedir que empeoraran, además de reducir considerablemente el dolor causado por dichas lesiones. Las heridas en sí no desaparecían, pero sus efectos se neutralizaban durante la duración de la técnica. No había manera de usar esa técnica para atacar, y el propio Arata no estaba hecho para pelear. O eso era lo que él creía. Desde que ingresó en la preparatoria Kyoto Jujutsu, su vida ha sido un verdadero infierno. Un infierno donde los que mandaban eran Naoya Zenin y su asistente Aoi Todo. Después de que Naoya aprendiera cómo funcionaba la técnica de Arata, su mente ideó inmediatamente una manera de abusar de ella. Como ves, el cuerpo humano, en términos sencillos, se fortalece después de experimentar algo contra lo que no puede vencer y logra sobrevivir. Esto es cierto para la mayoría de las funciones corporales, la inmunidad, la sabiduría y, lo más importante, la fuerza y la resistencia. El cuerpo desarrolla y fortalece sus músculos al someterlos a una presión constante y reconstruirlos más fuertes que antes. Esto significa que una persona solo puede exigirle al cuerpo hasta que sus músculos cedan antes de necesitar descansar. Sin embargo, aquí es donde entra en juego el CT de Arata. Y ahí empezó el infierno de Arata. Desde la tarde en que comenzaban sus clases de Jujutsu hasta después de que terminaban las clases, Arata Anita era sometido a un entrenamiento físico extenuante. Cada vez que su cuerpo comenzaba a aullar de dolor, tenía que aplicar su técnica sobre sí mismo para mitigar el dolor y las lesiones antes de poder continuar con su entrenamiento. Todo esto continuó hasta que la mayoría de las fibras musculares de su cuerpo se rompieron, y Arata quedó con un dolor insoportable. Fue solo entonces que Naoya curó a Arata con el RCT de Senfu. Lo bueno de la terapia de reemplazo de colágeno, TRC, es que no solo reconstruye el cuerpo, sino que lo fortalece hasta el nivel necesario para superar el estrés que está experimentando, si es posible. No solo te dará músculos y huesos más duros que diamantes, sino que te proporcionará la musculatura necesaria para superar el trauma físico que tu cuerpo no habría podido soportar antes de sufrir ese daño. De repente, Arata, que parecía un chico normal de instituto, adquirió el físico de un estudiante de instituto muy involucrado en deportes extenuantes. Naoya quedó satisfecho con sus hallazgos, aunque el más sorprendido por el resultado fue Arata Anita. Él no sabía que su técnica pudiera utilizarse de esa manera. Aún así, eso no significa que le gustara ese método. Utilizó todos los medios posibles para detener a Naoya, pero el guardián de ese infierno mostró misericordia hacia el alma inocente. Solo después de un mes de vivir un infierno y ver los resultados, Arata finalmente dejó de quejarse. También era importante señalar que las palabras de aliento del maestro Naoya, quien le dijo que su cuerpo apenas comenzaba a experimentar las alegrías de la juventud y cómo eso lo convertiría en un gran hechicero algún día, hicieron que todo el entrenamiento fuera soportable. Nota del autor. Prometo que Naoya no siguió el ejemplo de cierta bestia verde de la aldea de la hoja. Arata, al comprender finalmente el verdadero significado de la juventud, se sintió más motivado que nunca para superarse y entrenar. Si bien la fuerza física no era lo más importante para un hechicero, eso no significaba que la juventud lo traicionaría. Solo necesitaba seguir el camino que la juventud le había trazado, y con el tiempo lograría lo necesario para convertirse en un hechicero excepcional. Con Naoya y todo a su lado, Arata sabía que no había forma de que fracasara.
podía apostar eso por sus músculos. Volviendo al presente, los estudiantes de Tokio miraron a Arata con extrañeza antes de perder el interés. Tenían como profesor a un hombre aún más extraño, con el pelo blanco y un antifaz. Esto era mucho más suave en comparación. Como si lo hubieran planeado, llegó Satoru Gojo. ¿Sí? Satoru. Los dos alumnos de grados especiales ignoraron a todos a su alrededor y corrieron el uno hacia el otro. Al verlo actuar así, los alumnos y familiares de Naoya suspiraron. Aunque la mayor parte del tiempo era maduro, era imposible olvidar que él también, de vez en cuando, se comportaba como un idiota. ¡Qué amistad tan juvenil! Mira eso, hermano. Ese es el tipo de amistad que buscamos. El día transcurrió sin ningún contratiempo. Por la noche, los alumnos de ambas escuelas participaron en un evento para romper el hielo, que les ayudó a conocerse mejor y a comprender a las personas que comparten con ellos la responsabilidad de mantener las cosas en funcionamiento y la paz. Mientras esto sucedía, los profesores y directores preparaban el campo de juego para el primer día del evento de buena voluntad. Fue un evento por equipos, y el tema del evento fue carrera de exorcismo de espíritus maldito y disparatado. Las reglas del evento eran sencillas. Varios espíritus malditos de grado 3 o inferior serían liberados en el campo de juego, que comprendía múltiples áreas. Junto a ellos, también estaría presente un espíritu maldito de grado 2, y el primer equipo que logre exorcizarlo ganará el evento. También se otorgaban puntos por exorcizar a otros espíritus malditos, y si, por alguna razón desafortunada, los espíritus malditos de grado 2 sobrevivían al atardecer, ganaba el equipo con más puntos. Aparte de la prohibición de matar o dejar incapacitados de forma permanente a otros participantes, no había ninguna otra norma. Era un formato que no requería confrontación, pero conociendo a los niños, las peleas entre hechiceros eran inevitables. Aún así, ninguno de los profesores presentó quejas. Los combates entre hechiceros fueron la parte más divertida del evento, y ninguno de ellos era de los que se perdían un buen rato de entretenimiento. Debido a la reiterada destrucción de propiedad, el cuartel general ordenó específicamente que se minimizara la pelea entre estudiantes, y tuvieron que eliminar los puntos por derrotar a los hechiceros durante el evento por equipos. Ahora bien, los estudiantes no estaban obligados a pelear entre sí, pero si aún así lo hacen, al menos las administraciones escolares no son responsables de ello. En ese momento, Naoya y Utaime se encontraban en la sala de debate de los estudiantes de Kioto, sentados con ellos para ver cómo avanzaba la planificación del evento. Tal como esperaban, Noritoshi asumió el rol de líder y asignó tareas a los demás. Noritoshi miró a todo. Y simplemente negó con la cabeza. Era imposible controlar al hechicero de grado 1. Era mejor dejarlo actuar libremente. Conociéndolo, lo más probable era que se dirigiera directamente a Yuta Okotsu para pelear, lo cual era un resultado bienvenido. Para el resto, era mejor que el as del equipo contrario estuviera ocupado. Tendremos que dividirnos en dos grupos. El primer grupo, que estará formado por la mayoría, se encargará del sabotaje. Su trabajo consiste en eliminar a tantos jugadores del bando contrario como sea posible. Cuantos menos jugadores queden, más difícil les resultará encontrarlos. Los que formamos parte de este grupo somos yo, Mai, Mechamaru, Mita y, si todo va bien, todo. Los que fueron nombrados asintieron con la cabeza. Momo y Miwa, ustedes dos se encargarán del reconocimiento y de la eliminación de maldiciones, respectivamente. Momo guiará a Miwa hasta la ubicación de las maldiciones, vigilando todo lo que sucede a su alrededor, y la tarea de Miwa será exorcizarlas. Tengan cuidado, aunque no formen parte de la unidad de confrontación directa, eso no significa que no puedan ser atacadas. Intentaremos captar su atención y destruir cualquier maldición que se nos presente durante nuestra misión, pero ustedes dos también deben estar preparadas. Momo asintió con seguridad, mientras que Miwa asintió con pánico. La repentina responsabilidad le hizo darse cuenta de lo importante que era realmente su papel. Le resultó inquietantemente similar al evento de Goodwill del año pasado, donde, al final, todo terminó dependiendo de ella. Naoya y Utaime simplemente sonrieron a los estudiantes. No dijeron nada, pero estaban satisfechos de que los chicos estuvieran pensando estratégicamente. Sus tácticas tenían algunos fallos, pero no correspondía a Naoya ni a Utaime señalarlos. El partido finalmente comenzó alrededor del mediodía, y los dos equipos fueron ubicados en sus posiciones asignadas. El grupo de Tokio estaba apiñado. Muy bien, todos, que empiece el espectáculo. No olviden los papeles que les han asignado. Maki actuó como líder improvisado de este grupo. Megundi, contamos contigo para que investigues las maldiciones y nos transmitas la información.
Megumi asintió en respuesta. A pesar de ser una de las más fuertes del grupo, a Megumi se le asignó un papel de apoyo. No es que fuera sorprendente. Era el más versátil del grupo, y casi todos los demás eran únicamente jugadores ofensivos. Todos, asegúrense de seguir las instrucciones de Megumi. Los demás asintieron también. Yokotsu, mantente alejado de todos los demás a menos que se vean envueltos en una pelea perdida. Asegúrate de no acercarte y sigue las instrucciones de Megumi. Si no hubiera conocido el plan de antemano, habría pensado que todos me estaban acosando y marginando. Al oírlo, todos los demás soltaron una risa nerviosa. Yuta Okotsu era posiblemente el más fuerte en el campo, pero a pesar de eso, habría representado un gran problema en el partido. Las reglas del partido estipulaban que los puntos solo se otorgarían por derrotar maldiciones. Sin embargo, el aura siniestra que emanaban Yuta y Rika repelía a las maldiciones más débiles. Esto habría perjudicado enormemente al equipo de Tokio, por eso el papel de Yuta en el partido de hoy era el de romper el estancamiento cuando otros estudiantes se metieran en una pelea que no pudieran ganar, y atraer a los más débiles hacia los demás estudiantes de Tokio, haciéndolos huir de él. Megumi lo guiará y Yuta la seguirá. No te sientas mal, Okotsu-senpai. Piensa que es como el protagonista genial de un manga que es demasiado poderoso para su propio bien. Buji tomó la palabra, tratando de consolar a Yuta. Sí, el protagonista superpoderoso con un aura inquietante, añadió Panda. El rey de los horrores que hace huir incluso a las maldiciones más espeluznantes, añadió Novara. Huevas de salmón. Con cada comentario adicional, una flecha invisible atravesaba a Yuta. Basta. Está sufriendo daños graves incluso antes de que empiece el combate. Megumi intervino para defender a Yuta. Está bien, basta de burlarse de nuestro repelente de maldiciones doméstico. Maki se unió. Una flecha aún más grande atravesó a Yuta. Okotsu Senapi. Aguanta. Itadori-kun, eres el único chico amable que hay por aquí, murmuró Yuta. Bueno, no por eso deja de ser un tipo repugnante. Le gusta engullir dedos malditos. Dios los cría y ellos se juntan. Novara sonrió. De ninguna manera me gusta eso. Buji gritó. Buji y Yuta fueron objeto de burlas durante un tiempo. Solo cuando Mei Mei, la que estaba utilizando su técnica para transmitir el evento a la sala de audiencias, preguntó si ambas partes estaban listas o no, se detuvieron. Maki miró al grupo. La miraron de nuevo, y todos sacaron los auriculares que usarían para comunicarse y se los pusieron. En Kioto, todos hicieron lo mismo excepto Todo. Él no era de los que se distraían durante las peleas. 3, 2, 1, comienza. En el instante en que se oyó la voz de Mei Mei, ambos bandos se precipitaron hacia el bosque. Megumi inmediatamente hizo un gesto con la mano. La fuga del conejo. Una horda de conejos saltó de entre sus sombras y, tras recibir sus órdenes, huyeron a saltos en diferentes direcciones. El conejo principal estaba sentado sobre su hombro y le avisaba si los otros conejos se encontraban con una maldición o con estudiantes de Kioto. Cuídense todos. Megumi hizo otra señal con la mano y se preparó para comenzar su trabajo. Pozo del abismo desconocido desnudo más serpiente gigante. Un budo gigante, si es que aún se le puede llamar así, emergió de las sombras y batió sus alas para alzar el vuelo. Megumi saltó encima para elevarse también en el aire y comenzar su reconocimiento. A diferencia de Naoya, el Nue de Megumi no era lo suficientemente grande como para cargarlo sobre su lomo y volar con eficacia. Para solucionar este problema, Megumi utilizó el nuevo truco que Naoya le había enseñado e hizo una especie de pseudo-totalidad para fusionar dos Shikigami. Nota del autor. No es tan grande ni tan fuerte como la versión de totalidad que mostró Sukuna. Bien, estoy en el aire. ¿Me oyen todos con claridad? Al oír la voz de Megumi por las comunicaciones, el grupo de Tokio respondió afirmativamente. Bien, lo haré. ¿Qué demonios? ¿Qué pasó? Maki preguntó inmediatamente al oír a Megumi usar un lenguaje vulgar. No sé cómo explicar esto. Megumi parpadeó confundida. No es que se le pudiera culpar por eso. La escena que vio ante sí era realmente difícil de explicar. La técnica maldita de Momo Nishimiya se llamaba manipulación de herramientas. Contrario a lo que otros podrían pensar, su técnica no se limita a las escobas. Puede usar cualquier cosa a distancia como herramienta y controlarla telequinéticamente mediante su técnica. Sin embargo, cuanto más complejo es el objeto, mayor es la C necesaria para controlarlo, y cuantas más herramientas utiliza, más difícil resulta usarlas con eficiencia.
Algunos podrían pensar que la telequinesis es fácil, gracias a la cultura popular, pero no lo es, pues incluso para mover el objeto unos centímetros, tiene que calcular mentalmente la distancia y la velocidad a la que debe desplazarlo. Si no realiza el trabajo mental necesario, la acción podría no tener éxito o salir tan mal que sería mejor que no hubiera pasado nada. Ella usó una escoba de paja porque no solo era ligera y tenía suficiente espacio para que ella se sentara cómodamente, sino que también tenía puntas de paja sueltas que podían usarse para generar vientos redirigidos con C y usarlos como una forma de ataque. No es que estuviera atascada con las escobas, es solo que las escobas eran la herramienta más eficiente que había encontrado, hasta que su profesor decidió crear algo aún mejor y más absurdo para ella. Lo que Megumi Fushiguro vio en el cielo fue a Momo Nishimiya montada en una especie de escoba extraña. Parecía más una máquina que una escoba. Tenía asas a las que Momo se agarraba y surcaba el cielo a toda velocidad. El mayor problema era que ella se dirigía hacia él. A toda velocidad. Estoy bajo ataque. Les informó Megumi a los demás. La nueva herramienta de Momo, la escoba de la perdición, era una herramienta maldita desarrollada por las industrias Naoya y Zankyo. A diferencia de la escoba que usaba Momo, esta era un poco más pesada, lo que significaba que requería más energía para funcionar. Sin embargo, el intercambio valió la pena con creces. La escoba de la perdición viene equipada con un sistema de propulsión C integrado que le proporciona un aumento considerable en la velocidad de vuelo. Además, le permite no tener que usar su cerebro para mover la escoba. Simplemente activa los propulsores para impulsarse hacia adelante. También contenía un arsenal de armas, cuchillas, balas, una protección móvil de cerdas que servía a la vez de sierra y escudo, y una hoja principal oculta dentro del mango de la escoba que podía usarse para atacar a los oponentes a distancia. Lo divertido fue que todas las armas adjuntas estaban en el nivel máximo de grado 2, lo que hizo que la combinación general del equipo fuera bastante destructiva. Momo se lanzó hacia Megumi a toda velocidad, obligando al usuario de las 10 sombras a prepararse para interceptarla. Viendo cómo se movía, su movimiento más probable era hacer que se cayera del Shikigami y obstaculizara al explorador enemigo. El mecanismo situado en la punta de la escoba comenzó a moverse y, un segundo después, salió un artilugio con forma de bozal. Al ver eso, Megumi entró en pánico. Al estar cerca de Naoya y Toji, Megumi estaba demasiado familiarizada con las armas. Se preparó para esquivar e interceptar a Momo. Momo se acercaba cada vez más a él. Sin embargo, cuando se encontraba a pocos metros de distancia, cambió de dirección y se alejó. Al ver eso, Megumi parpadeó confundida. ¿Qué fue eso? ¿Acaso concluyó que pelear no valdría la pena? Pensó Megumi. Megumi obtuvo su respuesta un segundo después. Por el rabillo del ojo, divisó una figura familiar que se acercaba a él. Wow. ¿Quién iba a decir que mi primer objetivo sería Megumi? Momo Nishimiya no tenía intención de atacar. Simplemente estaba creando una distracción para que Mai Zenin se encargara del explorador enemigo. Con una tarjeta en la mano, Mai saltó a través de trampolines aéreos y se dirigió hacia Megumi. Aterrizó sobre el Shikigami gigante y aspiró una gran cantidad de aire flexible antes de usarlo como una catapulta para lanzar a Megumi, enviándolo por los aires. Bruja violenta. Maldijo Megumi mientras volaba por los aires. El Shikigami sobre el que estaba parada gritó al darse cuenta de que su ama estaba siendo atacada y que la que estaba encima era una enemiga. La electricidad crepitó en su cuerpo mientras se preparaba para atacar a Mai. Suficiente con otra carta en la mano, Mai hizo un gesto hacia abajo mientras una serie de sólidas paredes de aire comenzaban a formarse. Aire sólido, falange. La pared de aire empujó al Shikigami hacia abajo a gran velocidad, haciéndolo estrellarse contra el suelo. Con esto, la parte de Kyoto dejó claro que el cielo era un territorio peligroso para ellos. Aparte de Megumi, nadie más era capaz de volar. Bueno, Yuta sí podía con la ayuda de Rika. Aún así, el problema del reconocimiento del equipo enemigo quedó resuelto por ahora. Mai vio cómo los Shikigami se disolvían entre las sombras antes de contactar con los demás para saber a dónde debía dirigirse a continuación en una zona completamente diferente de Tokio. En ese momento, Geto estaba de pie en la azotea de un edificio alto con la capucha puesta sobre la cabeza. ¿Todos en posición? Geto preguntó por teléfono. Hogo y nuestros ayudantes ya están listos. Anami y nuestros ayudantes ya están en el lugar. Las personas que participaron en la llamada respondieron. Geto sonrió y miró hacia Maito. ¿Listos para infiltrarse en su guarida? Yo estoy listo, pero tú, has estado actuando de forma muy misteriosa todo este tiempo. ¿De verdad vas a hacerlo?
Maito miró a Geto con confusión. Durante todo este tiempo, Geto se había abstenido de actuar por su cuenta y se había asegurado de no dejar rastro alguno. Es cierto, hubiera preferido mantenerme en la ignorancia un poco más de tiempo, aún así, está dentro de límites manejables. Hazlo entonces. De acuerdo. A su orden, Maito comenzó a recitar un cántico. Hogo y Anami, donde quiera que estuvieran, comenzaron a corear consignas tras recibir la señal de aquellos con quienes Geto estaba hablando. Veamos qué tan buenas son mis predicciones, murmuró Geto con una expresión divertida en el rostro. Fin del capítulo.